Diálogos sobre el Libro de Mormón. La aparición del Libro de Mormón. Les damos la bienvenida a estos diálogos sobre el Libro de Mormón. Hoy hablaremos de los hechos que condujeron a la llegada del Libro de Mormón. Mi nombre es Andy Hedges. A mi izquierda está Ken Jackson, Case Wilson y Steve Harper. Todos enseñamos educación religiosa en la Universidad Brigham Young. Hermanos, yo diría que todo el proceso de la aparición del Libro de Mormón comienza en septiembre de 1823, cuando a José lo visita el ángel Moroni y escucha por primera vez acerca de las planchas. Para ese momento ya han pasado casi 3 años y medio desde que tuvo la primera visión. José tiene ahora 17 años. Está orando intensamente por el perdón de sus pecados en la noche del 21 de septiembre. Él no nos da muchos detalles, pero dice que se había estado comportando de una manera que según él no correspondía con la conducta de alguien que había tenido una visión como la que él había tenido. Por esto, él deseaba saber su posición ante el Señor. Así que se retira a su habitación para orar. Oliver Cowdery nos cuenta que esta no fue una oración más, sino que aparentemente estuvo de rodillas durante horas, hasta que ocurriera algo. Y simplemente se negó a darse por vencido. Y al final, habla de esto. Y relata en su historia cómo lo visita un ángel, quien se identifica como Moroni. Veamos en la historia de José Smith. El versículo 30 tal vez sea un buen lugar para empezar. En el acto de suplicar a Dios, vi que se apareció una luz en mi cuarto, y que siguió aumentando hasta que la habitación quedó más iluminada que al mediodía, cuando repentinamente se apareció un personaje al lado de mi cama, de pie en el aire, porque sus pies no tocaban el suelo. Y él describe al personaje en el siguiente par de versículos. ¿Saben qué? En el versículo 32 él dice: toda su persona brillaba más de lo que se puede describir, y su faz era como un vivo relámpago. El personaje se identifica como Moroni en el versículo 33, y luego comienza a hablar, aparentemente bastante rápido, acerca de algo, acerca de un libro que estaba escondido. Keith, cuéntenos qué fue lo que José Smith aprendió acerca de este registro que estaba escondido no muy lejos de su casa. Andy, ¿puedo hacer una pregunta? Adelante. Kid, hay otro tema antes de que empiece. No, está bien. Para mí es interesante que el profeta dijera: yo tenía plena confianza en que obtendría una manifestación divina. Sí. Qué gran ejemplo de lo que es una oración. Ya había tenido otra experiencia. Sí, y aunque se hubiese sentido como que hubiera estado en la oscuridad por los últimos 3 años, él sabía que iba a obtener una manifestación. Y luego, cuando describe al ángel, el profeta se detiene bastante para hablar de su vestimenta, su apariencia y cosas por el estilo. Todo esto realza el hecho de que en realidad estaba hablando de un ser real. Las evidencias. Esta no fue la experiencia metafísica. Esto fue algo que ocurrió con una persona real en una habitación real. ¿Sabe, Kent? Aunque él habla de que tenía absoluta confianza de que recibiría una respuesta a sus oraciones, mi propia interpretación, que además se relaciona con algo que leí, es que esos 3 años fueron espiritualmente muy difíciles para el profeta. Él era un muchacho de 14 años y ahora es un joven de 17. Piense en lo impactante que debió ser el tener una visión a los 14 años y luego no volver a saber nada. Y mientras esto sucede, es casi como que las cosas llegaron a un punto álgido y él siente como si tuviera que restablecer el contacto. Entonces, el ángel Moroni aparece, según la descripción física mencionada anteriormente. Es como si José hubiera dicho: estoy de nuevo por buen camino. Esto es una realidad, Dios sí me conoce. Y fíjense que cuando el ángel se dirige a él por primera vez, lo llama por su nombre. Sí. Al igual que en la primera visión. Y debió ser como un sentimiento muy reconfortante para José, el sentirse como: estoy bien, no estoy loco. Porque todo el mundo lo trataba como si él fuera un loco.
Correcto. Él había soportado mucha presión durante 3 años y medio. Bueno, Keith, continúe con lo que él aprende acerca de las planchas o registros. Bueno, Moroni viene y dice que él es un mensajero y que José es una persona escogida para realizar una obra para el Señor. También dice que su nombre será conocido para bien y para mal. Y luego se lanza de lleno en lo que será la siguiente fase de la obra. Es así como empieza a explicar todo sobre el libro de Mormón y de cómo surgió. Él dice que había un registro escrito sobre planchas de oro que hablan sobre la historia de los antiguos habitantes de este continente y que el Salvador se había comunicado con ellos. Además le comunicó que sería su responsabilidad dar a conocer todo esto. Muy bien. También con bastante rapidez explica la función y la naturaleza del Urim y Tumim, y que sería una parte esencial para ayudarle a traducir estos registros. Él tendría un instrumento que lo ayudaría a llevar esta tarea a cabo. Sí, Esto nos dice que no se lo va a dejar solo, pero correcto. había algo que lo ayudaría. Y en una descripción posterior creo que menciona el hecho de que el Señor dijo que seguiría siendo el poder de Dios que ayudaría a la traducción, y que no se trataba de solamente alguna clase de instrumento místico, simplemente era una herramienta que antiguamente se había usado y que lo ayudaría. Muy bien. Ahora, tal vez deberíamos describir lo que es el Urim y Tumim, porque a menudo hay discusión sobre esto. En su propio relato de 1838, José hace una descripción del Urim y Tumim. Y la descripción que él da es que se trata de 2 piedras en arco de plata, adjuntadas por una coraza. Así que, evidentemente, es algo que se ponían encima. ¿De acuerdo? Y también que las piedras parecían ser una parte integral de esto. Y en su descripción dice que quien tuviera esto era un vidente. Dice, quien sea que lo posea y pueda usarlo Es un vidente. es un vidente. Ahora, esto enlaza bastante con la descripción bíblica de lo que es un vidente. Sí. En cuanto al precedente bíblico, se enlaza lo que es un vidente y lo que éste hace. Bien. Entonces, José dice en el versículo 36, después de decirme estas cosas, así que después de una revisión del libro de Mormón y de los medios previstos para la traducción, José dice que aquí Moroni se enfoca en las Escrituras y realmente lo hace. Jackson, ¿qué es lo que él dice? Bueno, lo que dice es que empieza citando las profecías del Antiguo Testamento. Es interesante que aquí Moroni utiliza el mismo modelo para enseñar que el que utilizó Jesús cuando visitó a los descendientes de Ley, citando las Escrituras y luego comentando o explicando o exponiendo en base a las Escrituras. Así que Moroni no quiere impresionarnos con lo que aprendió en el seminario. Él se esforzó para memorizárselas. Estoy seguro que él memorizó las Escrituras que tenía que citar. José en su relato de 1832 nos dice, concerniente al ángel, y me fueron reveladas muchas cosas concernientes a los habitantes de la tierra, las cuales ya han sido manifestadas en mandamientos y revelaciones. En el relato de 1838 que encontramos en la Perla de Gran Precio, el profeta menciona 5 pasajes de las Escrituras que Moroni le citó, parte de Malaquías 3, parte de Malaquías 4, Isaías 11, un pasaje de Hechos capítulo 3 y un pasaje de Joel capítulo 2. En 1835, Oliverio Cowdery, mensajero y defensor, publicó 2 cartas en el periódico de la Iglesia sobre su propio relato de la aparición de Moroni a José Smith. Y en este, el hermano Cowdery cita 30 pasajes de Escrituras que Moroni le citó al profeta José Smith. Oliverio Cowdery dijo, tal vez yo no tenga los detalles exactos, pero esto es magnífico. Y así nos queda a la imaginación cómo fue exactamente su relato de esta visión, en la que él personalmente no fue un participante, pero las Escrituras que él cita están de acuerdo con los pasajes que el profeta aquí menciona. Kent, ¿cómo se puede resolver el hecho de que el profeta en su historia solo menciona 5 versículos y Oliverio continúa con los demás?
Bueno, el versículo 41. Sí, al final el versículo 41... En el versículo 41 él citó muchos pasajes bíblicos y ofreció explicaciones que no se mencionan aquí. Esta es solo una idea, pero el profeta, en cierta manera, para resumir y hacer el registro más breve, por razones históricas, incluyó lo que tal vez para él fue lo más importante en esas escrituras. Sí, seguro. En su relato de 1835 dice, ahí él me explicó muchas de las profecías. En el relato de 1842, él dice prácticamente lo mismo, así que pienso que en nuestro relato en las Escrituras, él sencillamente escogió algunos pasajes representativos, aunque en algunos casos, simplemente dice lo que Moroni le citó y no habla acerca de ellos. Tal es el caso de Malaquías capítulo 4, donde el profeta inclusive cita textualmente la forma de cómo Moroni se lo dijo, comparado a cómo lo tenemos en nuestras Biblias. Lo que todos estos pasajes tienen en común es que le presentan a José Smith toda la naturaleza del trabajo de estos últimos días. Ninguno de estos pasajes que Moroni le cita habla acerca de la expiación, a pesar de la importancia y relevancia que ésta tiene. Lo que este joven profeta estaba recibiendo fue una intensa experiencia preparatoria para capacitarlo para su ministerio. Se le enseña acerca de su propio llamamiento, acerca de la restauración de las llaves del sacerdocio, del recogimiento de Israel, sobre la destrucción de los malos e inicuos en los últimos días, sobre la segunda venida y sobre la naturaleza del milenio. Así que José Smith salió de esta experiencia habiendo recibido mucho conocimiento. Fue algo así como un curso intensivo que recibió de su ángel mentor. Y Kent me preguntó en qué punto José Smith se ve a sí mismo en alguno de estos pasajes. No sé si en esa noche comprendió completamente esto, así como lo hizo más adelante. Creo que tienes razón. Pero cuando Malaquías profetiza acerca de la venida de Elías en el Antiguo Testamento, todo lo que un lector de la Biblia puede saber es el vosotros. Yo os envío, el profeta Elías, a Israel. Cuando Moroni señala esto a José Smith, el tiempo es mucho más cercano a cumplirse. Sí. Te mandaré al sacerdocio de la mano de Elías el profeta. En Isaías 11, José se debe ver a sí mismo como el cumplimiento de Isaías 11. En aquel tiempo que la raíz de Isaí estará puesta por perdón a los pueblos. En 1838 José dirá que este pasaje habla de Sí. un siervo en las manos de Cristo, al cual se le dio poder para restablecer Israel. Exacto. Sí. Y en Joel también dice, tus jóvenes verán visiones. O sea que son hombres jóvenes y ven una visión. Sí. Y de pronto todas estas profecías empiezan a ocurrir en el presente. Para un joven de 17 que no ha tenido demasiadas experiencias, esto fue una capacitación intensa. Metafóricamente como beber agua de una manguera de bomberos. Por supuesto. Desde luego, si fuéramos a filmar esto durante el milenio y pudiéramos tener a José Smith con nosotros para decirnos lo que entendió, supongo que se debió quedar agotado a la mañana siguiente y tal vez no recordó mucho de lo acontecido, sino hasta que lo reflexionó. Y es que esto vuelve a ocurrir. Quiero decir, Moroni asciende, y José dice en el versículo, me quedé reflexionando la singularidad de la escena, queriendo decir que esto fue realmente extraño. Sí. Le pareció extraño y luego, nuevamente, pasa lo mismo 2 veces más esa misma noche. A continuación escucha el despertador, que era el canto del gallo, y se levanta para trabajar. Y yo diría que aquí él está exhausto y no puede trabajar. Su padre le dice que vuelva a casa. Y en el camino se desmaya cruzando una cerca, y de nuevo se le aparece Moroni con el mismo mensaje. Steve, la analogía de la manguera de bomberos es muy buena. Usted dice que esto empezó como a las, no sé, 11 o 12 de la noche, y bueno, no sé cuándo cantan los gallos en otoño, pero Sí, temprano. 2 horas o algo así. Se le han dado 2 horas de información. Y nos relata esto en la historia en un par de versículos. Estamos apenas dándonos una pequeña idea, pienso yo, de todo lo que José vio. Por eso, su padre le dice que se tome el día libre. Sí. Después de que José le contó a su padre lo sucedido, su padre siente que algo importante ocurrió. Yo creo que es muy significativo el hecho de que su padre le cree inmediatamente. Por favor, háblanos de eso, Andy. No hay ninguna indicación de que José le haya contado enseguida a su padre lo que le sucedió. No,
Aparentemente Moroni le tiene que decir que se lo cuente a su padre. Sí, ya para ese entonces José está muy agotado, Sí. hasta el punto de que su padre le tiene que decir que se vaya a descansar. José sale del campo, cae inconsciente y el primer recuerdo es el de Moroni allí otra vez repitiéndole el mismo mensaje. Ahora en la tercera visita de la noche, Moroni añade otra advertencia en la que hizo hincapié. Es una con la que José tendría que luchar otra vez y es que no podría usar las planchas para ningún otro propósito que no fuera de Dios. Esta sería una gran tentación para José como para cualquiera de nosotros, pero especialmente para él por sus circunstancias tan peculiares. Las circunstancias indigentes de la familia de su padre, como explicó Moroni. Ellos podrían haber usado las planchas para hacerse ricos. Al día siguiente, cuando Moroni se lo reitera, según el relato de la madre de José, hace hincapié en lo mismo. Debes tener cuidado con la codicia o no obtendrás las planchas. Yo creo que es en este punto, según la madre de José, que el ángel Moroni le dice evidentemente, ve y dile a tu padre lo que has aprendido, y luego preséntate en la colina. Él creerá cada palabra que le digas. Claro. Y pienso que hay cierta preocupación de parte de José en si le creerán, hasta por sus más cercanos. Vamos a añadir un punto a Desde esto. el principio. Lo que en realidad vemos es que la gente que mejor conocía a José es la que más le cree. Para mí esta es la mayor evidencia. Su madre, su esposa, su padre, ellos sabrían. Él dijo, si estaba inventando una historia como esta, ellos lo sabrían porque son los que me conocen. Y parece no haber ninguna duda sobre esto. José va a la colina. ¿Hablamos de esto? Sí, hablemos de eso, Steve. ¿Qué pasa en la colina? ¿Qué es lo que él aprende? Probablemente no solo esta vez, sino también las veces siguientes. Es que aún falta tiempo para obtener las planchas, aún quedan 4 años. José no sabe eso, lo cual es importante mencionar. Su historia, que fue escrita en 1838, la cual empieza justo en ese año, en el versículo 33 nos dice esto, que en ese año él sabía que tomaría 4 años desde la primera visita en 1823, pero él no sabía esto en ese momento, así que acude a la colina y encuentra el lugar donde las planchas están enterradas. Él lo había visto en su mente la noche anterior. Después de todo era un vidente, podía ver. Cuando trata de tomar las planchas, no pudo. Dice que le fue prohibido por un mensajero. Se pregunta, ¿por qué no puedo obtener este libro? Y de la nada Moroni responde, porque no has aprendido a guardar los mandamientos del Señor. Oliver Cowdery nos habla de esto. Sí, esa noche trató de desenterrarlas 3 veces, o eso cambia según el relato, ¿no? Pues no está claro, no estoy seguro, puede ser así. Lo que sé con certeza es que él es acechado por las tentaciones que Moroni le había dicho que tendría. De camino a la colina, va pensando en todas las cosas que podría hacer con esta cantidad de oro. Su madre cuenta que cortaron 13 hectáreas de madera en su granja el primer año que estuvieron allí. Yo en su lugar pensaría en las ampollas que me salen en las manos, y cómo podría evitar talar las otras 27 hectáreas que faltaban. Y los Smith siempre están en deuda y el dinero siempre es un tema apremiante. Deben pagar una hipoteca sobre las 40 hectáreas, y para los que tenemos una hipoteca esto puede ser algo inevitable. Para ellos no había redes de seguridad como en la actualidad, no había ahorros de jubilación, necesitaban la granja, necesitaban 40 hectáreas de tierra para cultivar, así podrían tener una pensión para cuando los padres envejecieran. Por lo tanto, es natural que José pensara en estas cosas, y no digo esto para justificarlo. Él hizo cosas que un hombre normal haría, las cuales Moroni trató de que él enfrentara y eliminara. Estoy impresionado con la forma franca con la que José admite sus errores. Hay algunas cosas que, si yo estuviera escribiendo una historia como esta, habría omitido. Tú harías que se viera mejor si fuera tu historia, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, cualquier falta yo la eliminaría. Muchas de estas cosas son debilidades, son cosas que tiene que superar. Y él no se deja ver como alguien perfecto, tranquilo, en control. Y la otra cosa es que no sabe en ese momento en lo que se está metiendo. Así que cuando le dice que no se deje influenciar por ningún otro motivo que no sea la edificación del reino, ¿qué pudo significar esto para José Smith en 1823? Buen punto. Me encanta esto de José Smith, me puedo identificar con él. Yo no proclamo estar a la altura de un profeta, pero me puedo identificar como alguien sujeto a las debilidades de la juventud y la debilidad humana. Un pecador que necesita arrepentimiento, que necesitaba el libro de Mormón. Así que estoy agradecido por José. En los primeros relatos de su historia, José dice, he sido tentado por el adversario para obtener las planchas para enriquecerme,
y por esto fui castigado. Oliver Cowdery y la madre de José revelan detalles como si no fuera doloroso para ellos hacerlo. Así que José regresa a casa ese día sin las planchas, pero como leemos en el versículo 53, con instrucciones de volver precisamente un año después. Ahora miremos más acerca del versículo 53. Muy bien, yo iba a decir que esta es la razón que conlleva a la familia a estar ansiosa cada vez que José sale y espera que regrese con las planchas. Sí, muy ansiosa. Y con angustia, supongo, y también decepción durante esta época, porque fueron 4 años y 5 visitas, ¿es cierto? Empieza en el año 23 y las visitas continúan. Correcto. Su madre cuenta que él regresa en 1824 llorando de dolor y decepción porque sabe que su familia va a estar decepcionada. De hecho, ella dice que el padre Smith lo reprende un poco preguntándole, ¿las recibiste? No, no las recibí. ¿Las viste? Sí, las vi, pero no las recibí. Yo ya las hubiera obtenido si estuviera en tus zapatos, y podemos entender esto, pero José, según el relato de su madre, dijo, tú no sabes lo que dices. El ángel del Señor no me las deja tener, no puedo obtenerlas, lo siento. Él está decepcionado, toda la familia lo estaba. Él debería haber mirado a su padre y haberle dicho, ¿sabes lo que es luchar contra Moroni? Lucy habla de esto como la gran decepción. Más tarde, cuando él va a la colina por última vez en 1827, todos en la familia, especialmente Lucy, están supremamente nerviosos. En 1826 se le da un ultimátum. Tienes un año más, José, para asegurarte de que estés dispuesto a resistir las tentaciones. Si no haces esto, nunca las recibirás. Y esto debió haber sido unos 4 años fascinantes. Leamos el 53. ¿Creen que es el momento en que saben que va a haber un final a estas visitas? Porque eso parece cuando dice, tienes un año más o nunca recibirás las planchas. Evidentemente. Y hubo mucha preparación para el año 1827. La familia está constantemente hablando de esto también porque ellos saben que cada año llega en el mismo día exacto. Entonces, debió haber habido mucha ansiedad que supongo que aumentó la presión. Había visitantes que venían a la casa con la excusa de hacer algún negocio y se presentaban ese día porque sabían exactamente qué día era. ¿Qué día? Sí, interesante. Así que esto es muy emocionante. Leeré el versículo 53 de la historia de José en La Perla de Gran Precio. Habla de la primera visita en la colina en 1823. Intenté sacarlas, pero me lo prohibió el mensajero, y de nuevo se me informó que aún no había llegado el tiempo para sacarlas. Ahora con esa coma, después de que la palabra ha llegado, nos detenemos en el diálogo de Moroni y José, una cláusula desde su perspectiva en 1838, cuando él estaba leyendo, ni llegaría, dice él, hasta 4 años a partir de ese momento. Él sabe esto en retrospectiva en el momento en que está escribiendo, pero en 1823 él no sabía si serían 4, 5, 6 o 7 años. Las anteriores fuentes de información son bien claras. No hay motivo para dudar, así que empezamos de nuevo con Moroni, en el punto y coma después de la palabra fecha. Pero se me dijo que debería ir a ese lugar precisamente un año después, y que él me esperaría allí. La fecha no revelada llegaría para obtener las planchas. Y esta es una forma típica en cómo el Señor se ocupa de nosotros, en pequeñas o grandes cosas. La fe siempre es un principio primordial, Él lo sabe. Divina luz, Sí. un paso a la vez. Exacto. Andy, eres un experto en la recuperación de las planchas y me gustaría escucharte hablar de esto. Bien, tuve dificultad con un documento en una ocasión. Se trata de un gran día, o tal vez una gran noche, para decirlo de esa manera. De alguna forma la historia de José se filtró. Cuando él obtuvo las planchas, la gente lo sabía. ¿Sería algo difícil de guardar? Seguro que sí. Y mucha gente envidiosa y repugnante sabía acerca de esto. Y entonces José, que estaba recién casado, hacía muy poco que se había casado, toma a Emma, su esposa, y va a la colina esa noche del 21 al 22 de septiembre. Y bajo las estrellas, básicamente, obtiene las planchas. Deja a Emma en la carreta y sube y saca las planchas. Pero no se atreve a llevarlas a casa. Creo que las amenazas son tan grandes que él las esconde en un tronco y las deja allí por varios días. Y no es sino hasta un par de días después que decide llevarlas a casa. Aún con estas precauciones es atacado por el camino, mientras va solo a recoger las planchas. Él trató de atravesar los campos para llegar a casa y cosas así, y es atacado 3 veces
por hombres apuntando pistolas y tratando de tumbarlo. Realmente no fue una tarea fácil obtenerlas. Y una vez que las tiene, hemos oído historias de gente que constantemente trató de robarlas. Así que el resultado de esta agitación lo obliga a irse de Manchester y mudarse a Harmony. Es interesante que él dice, pero por medio de la sabiduría de Dios, las planchas permanecieron a salvo en mis manos, Sabía en quién confiar. para llevar a cabo por ellas lo que era requerido de mi mano. Bueno, hermanos, gracias por sus pensamientos sobre este tema. Esto nos lleva a donde comienza la traducción en Harmony. De eso hablaremos en el siguiente episodio.